mate el Lolo. Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, mis amigos de la gran familia Azul y Blanco. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación, o Jaime Arellano. Un día más en la lucha contra la dictadura Ortega Murillo. Un día más en esta lucha para conseguir la libertad, democracia, institucionalidad y Estado de Derecho. Un día más en la lucha para lograr la libertad de todos los secuestrados políticos que en estos momentos están bajo condiciones inhumanas. Un día más en que los nicaragüenses seguimos demostrando la valentía, el coraje, la perseverancia, el compromiso que tenemos los nicaragüenses. El día de hoy tenemos planeado dividir el programa en dos partes. En la primera parte vamos a estar hablando con el analista político y económico Enrique Sáenz. Y en la segunda parte, si logramos superar los problemas técnicos que tenemos, vamos a estar hablando con el empresario y miembro del sector privado Lolo Blandino, que ha sido ejemplo en la lucha y en la perseverancia alrededor de contener la libertad y todo lo que por lo cual nosotros los nicaragüenses hemos estado luchando, para oír los dos puntos de vista. Antes de entrar así con nuestro invitado, con Enrique Sáenz, primera parte de Costa Rica, hombre, quiero anunciarle a todos los nicaragüenses dentro y fuera de los Estados Unidos que cuando nos unimos, cuando perseveramos, cuando demostramos esa gran voluntad y ese espíritu y esa fuerza nicaragüense, logramos los objetivos. El día de hoy, hace unos minutos, fue declarada la victoria de Sofía Lacayo, una nicaragüense nacida aquí en los Estados Unidos, pero nicaragüense que aspiró a ser concejal de la ciudad de Sweetwater por primera vez en 40 y pico de años. Y los nicaragüenses cerramos fila alrededor de ella, empezamos a apoyarla, empezamos a hacer campaña, empezamos a incentivar a que los nicaragüenses que ya están todos legales y con el derecho a votar, a que usen su voto. Y hace unos minutos fue declarada ganadora, convirtiéndose en concejal, derrotando de una forma abrumadora a un ciudadano cubano, estadounidense cubano, demostrando la teoría nuestra nuevamente de que en primer lugar, cuando hay unidad, los nicaragüenses somos imparables. Cuando hay esa perseverancia y tomamos la decisión, los nicaragüenses somos imparables. Y esto sirve una vez más para el mensaje de esta nueva estrategia de los nicaragüenses, de que vamos a tratar los nicaragüenses que están en el exterior, legales, viviendo, vamos a involucrarlos en todas las actividades políticas posibles para ir asumiendo cargos y responsabilidades, para ir asumiendo liderazgo que después van a servir no solo a la comunidad donde ellos están viviendo, sino que van a servir para beneficio de todos los nicaragüenses y del país de Nicaragua. Por eso volvemos a insistir y vamos a seguir en nuestra posición que llevamos desde hace varias semanas, de que los nicaragüenses en el exterior, sobre todo aquí en los Estados Unidos y el sur de la Florida, somos un poder, o son un poder los que pueden votar. Y si el presidente Trump quiere reelegirse el año que viene, que es un año de reelección, necesita el voto NICA para poder reelegirse. Sin el voto NICA no gana la Florida, y si no gana la Florida no se reelige. Entonces, como se lo pusimos a varios oficiales del Departamento de Estado hace una semana, si Trump quiere reelegirse, Ortega tiene que irse. Muy sencillo, no es ni complicado. Trump quiere reelegirse, Ortega tiene que irse. El presidente Trump, cuando ganó en la primera campaña, ganó la Florida, la ganó por alrededor de 130,000 votos.
320 y 130 mil votos. Los nicaragüenses en el sur de la Florida registrados para poder votar son 150 mil votos. Lo que pasa es que los nicaragüenses tienen la tradición y la fama de no salir a votar. Pero eso ya se está quedando atrás y fue demostrado el día de hoy cuando abrumadoramente se le ganó a un ciudadano estadounidense cubano. Y más todavía el pueblo nicaragüense, que ha demostrado que es un pueblo agradecido. Si Trump sigue y mantiene su compromiso de ayudarnos a sacar a Ortega, lógicamente el pueblo de Nicaragua le va a compensar dándole su voto en la próxima reelección. Ahora, si no nos ayuda, pues lo contrario va a salir. Y el voto nica va a servir para castigar. Y ya no solo estamos hablando de solo los cargos para presidente. Estamos hablando de respaldar para los cargos de congresistas, para respaldar para los cargos de senadores, para respaldar para los cargos de gobernador. El gobernador de la Florida, el señor Scott, ganó, ahí está Mauricio Díaz. Miren por la, bueno, este sí ganó por bastante abrumadora. Pero miren la cantidad de votos. Él ganó 128 mil contra 84 mil, 40 mil votos de diferencia. Y nosotros somos 150 mil. El gobernador ganó por menos de 10 mil votos, entre 10 y 11 mil votos. Y nosotros somos 150 mil. Así que esto que salió el día de hoy, que logramos poner que a una nicaragüense que ganara una elección popular, es la primera base, el primer piso, el primer bloque que estamos poniendo en la campaña que hemos iniciado, esa estrategia nueva para que los Estados Unidos, cuando apoyen al gobierno, cuando apoyen al pueblo de Nicaragua que están apoyando, no lo vean como una obra de caridad, como una obra humanitaria, lo cual una obra humanitaria lo es, sino que lo vean por sus intereses, de cómo pagamos, me ayudas y yo te ayudo. Así que esta es una noche especial, otra victoria más para nosotros. ¿Quién le iba a decir a Ortega, a la dictadura Ortega Murillo, que su dictadura iba a servir para que la diáspora nicaragüense se uniera, actuara y se volviera y empezar a obtener resultados? Y así vamos a presionar en Washington, y así vamos a negociar con el gobierno, el Departamento de Estado y con los mismos congresistas y senadores. Otra victoria más. A ver cómo van a relinchar los sapos. A ver cómo va. ¿Por qué? Porque por eso los tenemos locos a la dictadura Ortega Murillo. Porque por todos lados, en Costa Rica, donde estemos los nicaragüenses, estamos obteniendo victorias contra la dictadura. Pareciera que se podría decir algunos que están exagerando, pero es que aquí lo importante no es que se ganó un concejal de 3 nada más, ¿verdad? No crean que como en Managua, que son 90 concejales. Eran 3 concejales nada más. En su iguales solo hay 3 concejales. Y uno de los 3 es Nica. Pero la importancia aquí es que los nicas salieron a votar. Se demostró que los nicas salieron a votar. Se demostró que cuando actuamos tenemos resultados. Entonces es los mensajes que están saliendo de aquí y están saliendo y fueron bien captados por el Partido Republicano, bien captados por la ciudad de Washington, y además que se lo vamos a dejar saber, como se lo hemos venido dejando saber. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el analista político y económico Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica.
Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Bueno, amigos nicaragüenses, estamos de regreso, amigos vandálicos y vandálicas. Estamos de regreso en la segunda parte de este programa. Les recordamos a todos los que están en el estado de Los Ángeles que el padre Edwin Román está por allá, ¿verdad?, descansando, y que va a compartir con ustedes un par de misas para que se acuerden que ahí pasamos el lugar donde ellos van a estar. También les recordamos que seguimos exigiendo la libertad de los secuestrados políticos, la libertad de Miguel Mora, de Lucía Pineda, de Medardo, de Pedro, de Edwin, de Hansel, de Irlanda, de Amaya, de todos aquellos que están injustamente secuestrados y que además ya el gobierno admitió que lo tiene secuestrado, porque si está pidiendo que la única manera de soltarlos libres es si la Alianza Cívica pide que se levanten que no se apliquen las sanciones, es porque ese es el precio que ellos están pidiendo. Es como un secuestrador, te secuestra, si me das tal cosa, yo lo suelto libre. O sea que ya el mismo gobierno, que lo tenemos tan loco y desesperado, admitieron que tienen secuestrado a los presos políticos en condiciones inhumanas, ¿verdad? Estos secuestrados, estos rehenes. Por otro lado, insisto que también debe lanzarse una ofensiva para que el nuncio apostólico haga su trabajo como testigo y garante. Si no puede hacer cumplir al gobierno para que lo suelte, lo mínimo que puede hacer es hacer que ir con una brigada médica a atender a todos los secuestrados, a todos los rehenes políticos que están en situaciones inhumanas. Aquellos que están viviendo en Managua, en Nicaragua, ahorita en estos momentos, saben las altas temperaturas que hay. Y hemos recibido información y llamadas telefónicas y correos de familiares, de madres de estos secuestrados llorando, que sus familiares están diciendo que no les den de comer, pero que por favor los saquen al patio para poder recibir un poco de aire, porque no aguantan las condiciones en las que están bajo ese salvajismo de esta dictadura. Don Enrique, gusto tenerlo, amigo, saludarlo nuevamente. Buenas noches, Jaime. Y yo quisiera empezar acompañando las expresiones de congratulación para Sofía Lacayo. Creo que este caso es un ejemplo para todos. En primer lugar, porque es una mujer que la peleó, que demostró perseverancia, garra, peleando en condiciones adversas, abriendo brechas. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarla a ella y a su equipo de campaña inmediato. Creo que tenemos que felicitar también a la comunidad nicaragüense que la apoyó, pero más allá de las felicitaciones, porque he seguido muy de cerca esta campaña, ¿verdad? Sé desde cuándo viene trabajando
Sofía esta candidatura, me parece que, igual que vos lo decías, tenemos que extraer de esto varias lecciones, todos. La primera lección es que el apoyo a esta candidatura fue sin distinción de partido político, de bandera política, ni en Nicaragua ni allá, lo que significa y es una lección en términos de juntar voluntades. Este es momento de trabajar bajo una sola bandera, y aquí los nicaragüenses residentes en Miami demostraron esa capacidad, pero también, además de ser una lección para la lucha interna de los nicaragüenses en contra del régimen de Ortega, también es una lección, un ejemplo para el conjunto de la comunidad nicaragüense residente en el exterior, porque este ejemplo tendrá que replicarse en distintas condados o ciudades de distintos países donde la comunidad nicaragüense tenga una presencia, por su número, por su peso económico, por su peso cultural, por su tradición. Entonces, los nicaragüenses en California, los nicaragüenses en Texas, los nicaragüenses en Costa Rica, ya sea en Cartago, en las distintas municipalidades de Costa Rica, no hay que tener ningún complejo de inferioridad. Tenemos que alimentar nuestra autoestima. Donde estén los nicaragüenses con derechos de ciudadanía, deben levantar su frente, pelear sus espacios, ejercer sus derechos, y esperemos, ¿verdad?, que no pase mucho tiempo antes que tengamos un congresista en la Cámara de Representantes, así como tienen también descendientes de otras nacionalidades, cubanos, mexicanos, etcétera. Nosotros también tenemos que aspirar, los nicaragüenses debemos de sentir como propio un triunfo de un nicaragüense, y aquí se ha abierto brecha y no debe estar lejano el momento, y habría que alentar a la comunidad nicaragüense residente en Estados Unidos a empezar a pensar en un escaño en la Cámara de Representantes. Una lección para todos, unas felicitaciones. Todos tenemos que congratularnos, con independencia de la bandera política en la que cualquiera se cobija. Estos son momentos de cobijarnos en la bandera azul y blanca. Ahora, Enrique, esto hace vos que pues, aparte de ser analista político y económico, vos tenés experiencia política. Vos fuiste presidente de un partido político, has sido diplomático, trabajaste en la Cancillería, trabajaste en la Asamblea Nacional. Lo que yo he venido diciendo, esto nos abre la puerta y pone nuestro blog para que los nicaragüenses podamos, a la hora de hablar con Washington, tener un blog que poner, porque el año que viene es un año electoral y todos los presidentes de aquí pues quieren reelegirse, y la reelección es permitida una vez aquí en los Estados Unidos. Para que el presidente Trump pueda reelegirse, porque los Estados Unidos, para aquellos amigos que nos están viendo y no viven en los Estados Unidos no se gana por voto popular, se gana por voto electoral, y cada estado tiene un peso específico electoral. Distinto. O sea, cada estado tiene un peso distinto. Para que Trump pueda reelegirse, necesita el estado de la Florida. Y el estado de la Florida lo ganó por alrededor de 120,000 votos. Y nosotros los nicaragüenses, hasta el momento, con derecho a votar, registrados para votar, somos 150,000 votos. Entonces ahora ya te da la capacidad a la oposición nicaragüense de ir a decirle al presidente Trump, ¿verdad?, o a su equipo, mira, ayudarnos a sacar a Ortega como un compromiso, como un acuerdo,
vos me ayudás a sacar a Ortega y yo te ayudo a reelegirte. Y ahí están los votos. Nosotros, el pueblo nicaragüense, ahí te va a compensar si ayudas a sacar a Ortega. Como le decía yo a un miembro del equipo del asesor del presidente Trump, Bolton, si Ortega, para que Trump se pueda reelegir, si Ortega, ¿cuál fue el que le dije? Si Trump quiere reelegirse, Ortega tiene que irse. Así se la puse muy fácil, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Que esto nos da un blog, porque demostramos lo que los nicaragüenses podemos hacer, ¿verdad? 150,000 votos, trabajando juntos en un estado, en el sur de un estado clave en el proceso electoral, pesa, brother, políticamente hablando. Eso es, lo último que estás diciendo es lo que iba a agregar, que tal como lo revelan las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, hay unos estados claves, porque de alguna manera ya hay una tendencia arraigada en determinados estados a votar o por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano, y hay unos estados donde los votos son disputados prácticamente voto a voto, y uno de esos estados decisivos es precisamente Florida. Precisamente la comunidad cubana tiene un peso significativo en la política norteamericana porque ellos tradicionalmente han tenido un peso significativo en el electorado de Florida. Ahora ese peso se comparte con comunidades de otros países latinoamericanos. Uno de ellos es cada vez más la comunidad de nicaragüenses, y efectivamente ese es un peso electoral que, si está unificado, se transforma también en un peso político. Y creo que aquí, en el caso de Sofía, se está demostrando ya que ese peso electoral teórico, que vos lo contás en número de votantes, ahora ya lo podés contar en número de votos efectivos, de tal forma que estoy totalmente de acuerdo con tu razonamiento. Uno, que Florida, y ya se demostró en una de las elecciones anteriores, en la de Gore en la elección anterior, si no recuerdo mal, a la de Obama, en la anterior hubo que hacer recuento de votos y fue voto por voto, urna por urna. Entonces sí creo que los nicaragüenses en Florida tienen gran oportunidad de hacer efectivo su voto como un peso político que a su vez repercuta en Nicaragua, en una solución pronta a la situación de Nicaragua saliendo de la dictadura de Ortega. Pero quiero señalar que esto también tiene dos caras. Tiene dos caras con el tema del derecho de los nicaragüenses al voto en el exterior. Porque si vos tenés un número de electores en Estados Unidos, si vos tenés un número de electores en Costa Rica, suponé que comencemos por cuestiones logísticas, por cuestiones financieras, con el voto en Florida y el voto en Costa Rica, el número de votantes potenciales de nicaragüenses, votantes potenciales en Florida, ni siquiera en todo Estados Unidos, aunque debería ser en las principales ciudades donde hay comunidad nicaragüense, pero solo tomamos en cuenta, solo para el ejemplo, Florida y Costa Rica, eso te cambia una elección. En Nicaragua, con el 30% de los nicaragüenses que se decidan a votar, eso te cambia una elección. Imagínate, en Costa Rica se calculan alrededor de 600,000. El 30% de 600,000 son 180,000 votos. Eso te cambia una elección, y por eso precisamente Ortega nunca ha aceptado el derecho al voto de los nicaragüenses en el exterior. Ese es un tema que no está en la agenda de negociación
y creo que es una llaga a la que hay que ponerle el dedo desde ahora en las reformas electorales para las elecciones que sean, en las condiciones que sean. Una de las reformas tiene que ser asegurar el voto de los nicaragüenses en el exterior, y lo repito, no está en la agenda. Hay distintas explicaciones que se han dado para que no se incorpore en la agenda. Creo que a la lucha por la democracia, pero además de un derecho de ciudadanía elemental, ¿verdad?, nos conviene, pero además que es un derecho legítimo, insistir una y otra vez en que en las próximas elecciones efectivas, auténticas, que haya en Nicaragua, también los nicaragüenses en el exterior tengan derecho a votar. Ahora, antes de entrarse en lo que tú estás totalmente de acuerdo, y ese es un compromiso que hay, y desde que estábamos en Nicaragua, antes de que tuviéramos que salir al exilio, era que íbamos a luchar con todo lo que pudiéramos para que los nicaragüenses en el exterior pudieran no solo votar, sino que más adelante inclusive pudieran proponer y elegirse, porque ¿por qué no? Yo decía que por ejemplo debería haber un diputado por el exilio en Costa Rica, un diputado por el exilio en los Estados Unidos, donde ya hay cantidad de una población que inclusive mucho más grande que muchos departamentos de Nicaragua que tienen 3, 4 y 5 diputados. Así es. ¿Me entendés? Pero antes de llegar a eso, Enrique, quiero perdóname que la estrategia ahorita, porque yo le doy, tal vez estoy en la base pues, que nos permite negociar lo que demostramos hoy los nicaragüenses al elegir a la Sofía, ¿verdad? Y no estoy tratando de sobrevalorar la posición de los nicaragüenses, como algunos me están acusando ya en las redes, ¿verdad? Sino que sencillamente es una realidad. El peso nica, depende del lugar que sea, vale. Podrás tener 300,000 votos en un lugar, pero si tenés 1 millón, ganaste por 1 millón, los 300,000 votos que vos tenés no pesan mucho. Pero en un lugar donde ganaste por 120,000 votos y vos tenés, representás 150,000 votos, hombre, ahí pesa bastante. Y entonces lo que decía yo es, ¿qué es lo que se debería de hacer? Una delegación de la Alianza Cívica o una delegación del Azul y Blanco, no sé cuál que, porque la Alianza Cívica es la que está delegada para negociar con el gobierno, que después vamos a tocar el tema de la amnistía. La alianza, supuestamente el Azul y Blanco, es la alianza donde estamos todos integrados. Debería venir una delegación del Azul y Blanco a negociar aquí a los Estados Unidos como una oposición, no para que los Estados Unidos saquen a Ortega, para que los Estados Unidos nos ayuden a sacar a Ortega, porque que vamos a sacar a Ortega va a ser el pueblo de Nicaragua. Pero a la hora de, cuando digo yo esto, es algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio, donde digamos, o sea, vos nos ayudás a sacar a Ortega y nosotros te vamos a ayudar a hacer elegirte, ¿verdad? Y entonces ya la estrategia que vaya a usar los Estados Unidos hacia Nicaragua van a ir consensuadas con la oposición en Nicaragua, va a ir basado en una estrategia consensuada entre los Estados Unidos, la comunidad internacional y la oposición en Nicaragua. Crear una mejor coordinación, después podría servir esto de base para crear una mejor coordinación. Bueno, mira, esto en primer lugar es la primera, ¿verdad?, prueba de la capacidad de los nicaragüenses para traducir su potencial en una expresión política, en un cargo de elección. Obviamente esto se puede ampliar al nivel de las elecciones presidenciales, pero yo creo que de alguna manera ya se está caminando en esa dirección.
En el caso del Consejo Permanente de la OEA hay una comunicación, hay una armonización de posiciones que van empujando las decisiones en esa dirección. En el caso de la Unión Europea, otro tanto. Lo que tenemos que ir es afinando esas posiciones. Y pongo un ejemplo, más allá del caso de Estados Unidos, porque no solamente el caso de Estados Unidos. Y voy al caso del BCE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, que en este momento es el principal soporte financiero del régimen. Nosotros, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, tenemos que dar la batalla en todos los frentes. Entonces, creo que la gente del banco cometió un error político, económico y ético al estar desembolsando recursos para fortalecer la capacidad represiva de la policía. Además que hace menos de 2 meses otorgaron créditos por más de 200 millones de dólares, el BCE, al gobierno de Ortega, que fue calificado como un salvavidas financiero. Entonces, ¿qué corresponde hacer en este caso? Y lo pongo como ejemplo porque vos no podés apretar la chimbomba por un lado y te sale la popa por el otro. Entonces, en el caso del BCE, y este es un llamado a la acción concreta, son países con capacidad de votar, un conjunto de países que son aliados de Ortega, ¿verdad? Hasta ahora El Salvador, Honduras, hasta Cuba está en el BCE. Pero hay otros países que son indudablemente, indiscutiblemente han demostrado que tienen un compromiso inamovible con la democracia y con la lucha de los nicaragüenses por alcanzar la libertad. Sin embargo, se les cayó el zapote. Como quienes toman las decisiones en el BCE normalmente son técnicos que dependen de los ministerios de Hacienda, entonces dejaron pasar estos desembolsos para fortalecer la capacidad represiva de la policía, pues incluyen tecnología que les sirve para vigilar, para mejorar informáticamente, intervenir los teléfonos, visualizar los vehículos, etcétera, pero también medios de transporte. Ya sabemos las famosas camionetas que han sido caravanas de la muerte. Pues bien, países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, también son socios del BCE. Entonces nosotros, cada una de las comunidades de nicaragüenses en esos países, tienen que dirigirse a los gobiernos, tienen que hacer denuncias en los medios de comunicación, tienen que dirigirse a las organizaciones sociales y de derechos humanos de esos países, a las asambleas legislativas, a los partidos políticos, porque los aportes del BCE, una parte viene de los presupuestos de los países, es decir, de los ciudadanos de esos países, y no tiene derecho un técnico ahí irresponsable dejar pasar desembolsos para que maten nicaragüenses, para que apresen nicaragüenses, para que violen derechos humanos de los nicaragüenses. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar jugando en todos los tableros. Ahora con Sofía se demostró esta capacidad que hay que profundizarla, pero también hay que abrir los ojos a los otros tableros, y yo aprovecho el espacio para hacer un llamado a los nicaragüenses en Colombia, en Panamá, en Argentina, aquí mismo en Costa Rica, que ya se han hecho algunas acciones frente a la representación del BCE, frente a instancias de gobierno, pero no se puede permitir no solo el tema de la policía, sino que se estén utilizando recursos que provienen de los impuestos de ciudadanos latinoamericanos comprometidos con la democracia, que se estén utilizando para masacrar a un pueblo que aspira a su libertad. Por eso también, por ejemplo, debería, lo que hemos hablado la vez pasada, que se debería de ampliar, de reforzar y ampliar aún más
la representatividad de la Alianza Cívica, pues, o sea, la Alianza Cívica debería de delegar, tener representación ya a nivel mundial, pues, ya debería haber y además la Alianza Cívica o la Unidad Azul y Blanco, no sé cuál de los dos es que le compete, debería de haber entregado cartas de protesta a todas las embajadas en Nicaragua que tienen puestos y que tienen voz y voto en el BESIE, protestando por esos desembolsos. Igual que la diáspora nicaragüense en Washington debería de contactar y protestar a todos los embajadores que están en la OEA, que se han tirado tremendos discursos y han hecho un tremendo papel defendiendo a Nicaragua y atacando la barbarie de Ortega, para que los representantes de sus países en el BESIE lo hagan ponerle ridículo, pues. Y yo me refiero, por un lado, y solo quisiera leer, porque también aquí no solo tenemos que actuar a nivel político, sino que también a nivel institucional, porque el artículo 2 del convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica dice lo siguiente: el banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. ¿Qué tiene que ver el desarrollo económico y social y la integración económica con el apoyo a la policía? ¿Qué tiene que ver el apoyo? Porque también en su estrategia el banco dice que es para promover el bienestar de la población centroamericana. Dice, la generación de empleo y elevar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de Centroamérica. Más de 300 asesinados, más de 700 prisioneros, más de 2.000 heridos, más de 50.000 exiliados. ¿Qué bienestar tienen? ¿Qué es lo que está promoviendo el BESIE? Ese bienestar para los burócratas y para quienes están tomando las decisiones en el BESIE. Por eso creo que es importante que nosotros alertemos, alentemos y promovamos acciones en todos los frentes. Incluso España también es miembro, han tenido unas posiciones ambiguas, hemos visto movilizaciones notables en España. Bueno, también hay que incidir en ese gobierno de España a que no preste los fondos de los contribuyentes españoles para que se reprima, se mate, se aprese, se torture a nicaragüenses. A veces es increíble, pues me pongo a pensar qué barbaridad, la calidad, qué orgullo me da, man. Tal vez no viene el tema de la conversación, pero qué orgullo me da el ser nicaragüense, loco. Es increíble cómo sin armas, cómo sin caer en la trampa de la violencia, sin caer, estamos derrotando a una dictadura armada, loco. A veces habrá tal vez cierto estancamiento, frustración porque queremos ir más rápido, pero lo que hemos logrado, el pueblo de Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua, ha sido extraordinario. A la puta, brother, es impresionante. Pues a veces uno se siente frustrado porque ya quisiera terminar con esta babosada, que este dictador oído entienda que lo que se tiene que ir, pero al mismo tiempo, si te analizas fríamente lo que hemos logrado el pueblo de Nicaragua, dentro de Nicaragua, fuera de Nicaragua, la posición valiente, extraordinaria de los presos secuestrados políticos, los nicaragüenses que hemos tenido que salir al exilio, que en vez de quedarnos callados, buscar cómo reconstruir la vida, hemos hecho reconstruir nuestro trabajo para seguir nuestro trabajo desde afuera, luchando contra Ortega, la comunidad nicaragüense en el exterior que se ha unido y está en funciones de cómo apoyar la lucha en Nicaragua para sacar a Ortega. No sé, pues, o sea, esa reflexión se me vino a la mente ahorita, de una sensación de un orgullo, bro, y una felicidad encachimada, loco.
Mira, yo solo anotaría dos cosas a lo que vos estás diciendo. Primero, esta gente, me refiero a la camarilla gobernante, vino preparando su retorno al poder sobre la base de aquella famosa, maligna, perversa, pero cierta frase de Tomás Borges: el mayor costo es perder el poder, a defender el poder cueste lo que cueste. Entonces Ortega no solo se preparó y afinó todos los resortes para permanecer en el poder indefinidamente, y en las elecciones del 2016 estableció ya la plataforma para la dinastía, colocando en contra de la Constitución a su esposa como candidata, como vicepresidenta, pues porque ya sabemos que esas elecciones fueron fraudulentas, preparando la plataforma para la dinastía, porque en la mente de ellos, por una convicción mesiánica, pues Nicaragua era una finca que ellos iban a administrar igual que los Somoza. Bueno, en primer lugar, el pueblo nicaragüense de manera pacífica rompió ese edificio, ese andamiaje que venían construyendo para implantar una dinastía. Pero además, para mí, y la realidad cualquiera puede verla, la suerte del régimen de Ortega ya está definida. Es un régimen que no tiene futuro ni en términos políticos, porque jamás van a ser mayoría, jamás van a poder gobernar en democracia, ni en materia económica, porque mientras estén en el poder la economía va a seguir deteriorándose, ni en términos internacionales, porque el descrédito que tienen a nivel internacional no lo van a poder remontar. Entonces ya está claro, ¿verdad?, que este régimen está condenado. Lo que tenemos que hacer es empujar para acercar el tiempo, para acortar el tiempo. Pero también es importante, y esto, perdóname Jaime, no es diversionismo, no es distracción, nosotros también tenemos que empezar a debatir la Nicaragua que queremos construir, para que este sacrificio, para que este calvario que como pueblo lo hemos tenido que sufrir varias veces en nuestra historia, ¿verdad? Y en nuestro caso ya llevamos 3 calvarios, ¿verdad? Para que esto no se vuelva a repetir. Entonces tenemos que ir debatiendo y colocando los ladrillos en esa Nicaragua que queremos construir. Y el cambio no comienza cuando Ortega se vaya, cuando saquemos a Ortega. El cambio comienza en nuestros actos cotidianos de cada uno de nosotros, en los medios de comunicación, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la calle, en los grupos sociales, económicos o políticos a los que pertenezcamos, porque tenemos una oportunidad por primera vez en nuestra historia. Vamos a cumplir 200 años de independencia dentro de 2 años, en el 2021, y por primera vez tenemos la oportunidad de construir un país cobijado no por una bandera partidaria o por la voz de un caudillo, sino que cobijados por la bandera azul y blanco. Creo que el tema de la nación, el tema de colocar los intereses del país por encima de los intereses del grupo, esa es una de las lecciones que ha dado esta lucha y una de las lecciones que tenemos que capitalizarla en la Nicaragua que tenemos que construir. Pero además, el tema de la democracia. La democracia no se limita a unas elecciones, cada 4 o cada 5 años. La democracia supone derechos y obligaciones de parte de las ciudadanas y de los ciudadanos, pero también
supone participación permanente, es decir, si se están robando los reales en el INS, esté asegurado o no esté asegurado, tu obligación es organizarte para denunciarlo. Si los diputados no están cumpliendo su trabajo, pues tu obligación es denunciar a los diputados que no están cumpliendo su trabajo. Me refiero a que nosotros también tenemos desde ahora que empezar a hacer una labor pedagógica para que cuando Ortega se vaya, los desafíos no nos agarren con los pantalones en la mano. Preparados para enfrentar esos desafíos. Esta va a ser la segunda oportunidad que vamos a tener los nicaragüenses de reconstruir la Nicaragua que todos queremos, que todos nos merecemos. Y como vos decís, la democracia no es solo elegir o poder ser electo. La democracia es que nos respetemos tus pensamientos, que respetar tus derechos que terminan donde comienzan los míos y los tuyos donde terminan los míos, respetar el derecho de opinar, respetar el derecho de libertad de expresión, que haya justicia pareja para todo el mundo, que no tenga influencia ni tu apellido, ni tu posición económica, ni menos tu posición política. Esa es la Nicaragua. Tuvimos la primera oportunidad, fue cuando doña Violeta ganó y la desperdiciamos. La desperdiciamos por la ambición, por la división, por dejarnos llevar por populismo mal habido, digo yo. Ahora cuando derrotemos a Ortega, esta por segunda ocasión, ahí vamos a tener nuestra segunda oportunidad de construir la Nicaragua que debemos. Pero volviendo a lo anterior, me decía mi hijo, que me asesora en muchas cosas, decía que lo que había que formar aquí en Washington es un comité de acción política, como una especie de lobismo, como tienen otras culturas, como tienen otros países, para que esté en constante comunicación con el Congreso, con el Departamento de Estado, ¿verdad? Eso es algo lo que teníamos. Me lleva a la siguiente pregunta, Enrique, que salió al aire el día de ayer, y es la propuesta del gobierno de una amnistía, ¿verdad? El gobierno está proponiendo que se apruebe una amnistía. La primera reacción de Raimundo y todo el mundo fue: no hay amnistía, no hay amnistía, no hay amnistía. La misma alianza pues salió diciendo, varios que están en la alianza, que la amnistía no es considerada. Pero para sacar a Ortega van a necesitar llegar a algún tipo de acuerdo, porque esto no es una guerra armada. Vos no lo estás derrotando bajo las armas y lo estás capturando y lo estás echando preso. Está en una lucha cívica donde la comunidad internacional lo que te está diciendo: yo te voy a apoyar para que se adelanten las elecciones y para que el pueblo pueda ver elecciones transparentes y que se decida la voluntad de la mayoría. Eso es lo que está apoyando la comunidad internacional. ¿Cómo ves esto vos de la amnistía? Mira, está claro que Ortega desde el principio tenía tres propósitos. Su primer propósito era o es permanecer en el poder en las mismas condiciones que ha estado hasta ahora, es decir, con un poder absoluto. Si no podía continuar en esas condiciones, ser parte de o preservar espacios de poder, pero en cualquier caso, preservar espacios de poder que le permitieran impunidad y que le permitieran conservar también la riqueza que ha amasado al amparo del poder. Esos son los tres objetivos de Ortega y ha venido mostrando su carta a lo largo de la negociación. Primero, negándose a hacer elecciones anticipadas o de negociar a fondo una reforma de la estructura electoral para que aquí se posibilite hacer elecciones libres. La cuestión de las sanciones, toda esta embestida con la cuestión de las sanciones, y ahora
esta carta de la amnistía va por la vía de la impunidad. En esto lo podemos ver desde distintos puntos, y lo que voy a decir, ¿verdad?, no le va a gustar a algunas personas. El tema de la justicia, no hay posibilidades de una transición efectiva sin verdad y sin justicia. Pero estos temas no dependen solo de la voluntad de los negociadores, sino que de las realidades. Y solo voy a poner 3 ejemplos, ¿verdad? En el caso de Uruguay, a propósito de lo que se llama justicia transicional, en el caso de Uruguay hubo una dictadura militar, hubo una cantidad de muertos, y los militares, antes de salir del poder, aprobaron una ley de amnistía para autoeximirse de los crímenes que habían cometido. Cuando llegó la democracia, los gobiernos democráticos sometieron esa ley de amnistía a un plebiscito. Si los uruguayos estaban o no de acuerdo de confirmar esa ley de amnistía que habían aprobado los militares, o rechazarla y que se juzgara a los militares. Y los uruguayos aprobaron en 2 plebiscitos, porque después volvieron a plantearlo y confirmaron la ley de amnistía, es decir, decidieron volver a ver hacia adelante y no volver a ver hacia atrás. En el caso de Chile, allí fue otro el proceso. En el caso de Chile, Pinochet acordó un plebiscito que pensaba que iba a ganar. Cuando no lo ganó, entonces para negociar la entrega del poder impuso una serie de condiciones. Primero, que no se reformara la Constitución. Segundo, que él iba a ser senador vitalicio y que por supuesto no se iban a levantar juicios en contra de el ejército. Y en esas condiciones ganó la oposición democrática el plebiscito, y después tuvieron distintos gobiernos democráticos. Resulta que hasta este año todavía estaban condenando a generales por delitos cometidos durante la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Sin embargo, Pinochet pues murió como senador vitalicio, a pesar que en una salida lo capturaron y estuvo preso un tiempo en Europa. En el caso de Argentina, que también hubo una dictadura, los militares que encabezaron una represión sangrienta, todos murieron con condenas de prisión. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahí tenés 3 ejemplos de países vecinos que tuvieron dictadura y que sus rutas de transición fueron distintas. Al final, en un caso, la justicia fue de entrada, ¿verdad?, cuando se juzgó a Videla, a Galtieri, etcétera. En el caso de Argentina, en el caso de Chile, que se les está juzgando hasta ahora, después de más de 40 años, y en el caso de Uruguay, que en un plebiscito decidieron aprobar la ley de amnistía. Solo pongo estos ejemplos no para mostrar mi opinión, sino que para ilustrarnos con ejemplos, porque a mí me parece que uno de los grandes problemas, y vos te referías a la oportunidad que hubo en la década del 90, creo que uno de los grandes déficits de la década del 90, del proceso de transición, es que no hubo ni verdad, ni reparación, ni justicia. Y ahora estamos pagando ese déficit. Entonces, si nosotros queremos en Nicaragua una transición efectiva, difícilmente vamos a tener una paz estable y duradera si no hay justicia. Ahora, la situación es complicada, porque ya esta sería la segunda traición que hizo Ortega al pueblo de Nicaragua. Pero tener ahora una enorme responsabilidad para los que están negociando. Tienen una enorme responsabilidad para buscar justicia para los muertos,
los mártires y todo lo que hagan. Pero también tenés una enorme responsabilidad, porque también tenés que evitar que haya más muertos, que haya más derramamientos de sangre. Entonces, ¿a cuál de las dos prioridades le da más importancia? ¿A la de buscar justicia por todos los mártires o a la prioridad de evitar que haya más muertos y que haya más mártires? Mira, yo te he escuchado ese argumento. Y eso, perdón, y eso agregarle otra cosa que es muy importante que la ciudadanía sepa. Ya este gobierno fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad, ninguna amnistía los cubre. Hasta donde yo tengo entendido. ¿Verdad? Entonces, yo lo que estoy haciendo es tirando los insumos al aire para que la gente empiece a hacer sus propios debates internos y sus propios argumentos, porque este es algo que es una decisión que se va a tener que tomar y muy pronto. Mira, yo creo que por eso ponía los ejemplos de Chile, Uruguay y Argentina para mostrar que es un tema bien complejo, ¿verdad? Y que la salida al fin no depende de la voluntad de una persona o de un grupo, sino que depende de las realidades. Por eso, incluso aquí en Costa Rica, un grupo, estamos organizando un ejercicio precisamente de reflexión sobre el tema y de formación también, sobre el tema de la justicia transicional, porque se trata de decisiones fuertes, decisiones desgarradoras. Tu argumento me parece que tiene un peso muy contundente, ¿verdad? Es decir, y te he escuchado en otras oportunidades, cuántas madres están en peligro de que sus hijos vayan presos, que haya más muertos, etcétera, y entonces el precio que tenés que pagar es más muertos y más presos. Y hace un tiempo en el debate con Venezuela le escuché a Rincón hacerle una pregunta a un venezolano y le decía, vamos a ver, si el precio de la salida de Maduro es que el que te ponga amnistía y se va, vos pagás ese precio para la salida de Maduro o no lo pagás. Y obviamente es una pregunta muy difícil de responder, y por eso yo retomaría lo que vos estabas diciendo antes. Es un hecho, ya aunque no se tenga voto, que la comunidad nicaragüense en el exterior, que tiene distintas características, la de Estados Unidos, en España, en Costa Rica, tiene distintas características, pero tiene un factor común, y el factor común es el compromiso con los destinos de Nicaragua, y que efectivamente la alianza cívica, estoy claro de que los 6 negociadores están saturados, ¿verdad? Están concentrados en su trabajo. Ya nosotros los hemos criticado cuando hemos considerado que cometen errores, los hemos apoyado cuando consideramos que coincidimos con las acciones de ellos. Creo que un déficit es aumentar el diálogo con los nicaragüenses en el exterior. Es decir, algún mecanismo o visitas, o ahora por la vía digital hay formas de comunicarse, de generar encuentros, en primer lugar para informar, para que la gente se dé cuenta, porque no es lo mismo que esté adivinando a que tenga una información de primera mano. En segundo lugar, para escuchar, ¿verdad? Porque la gente también tiene opiniones, tiene sentimientos, tiene emociones, y es importante tenerlas en cuenta. Pero en tercer lugar, para fortalecer su poder de negociación. Mientras más apoyos expresos, explícitos, tengas a tus posiciones, pues más es la fortaleza con la que llegas a sentarte en esa mesa. Entonces yo rescato esa sugerencia de que la alianza cívica, o por medio de representantes, o por medio de espacios de diálogo, o por medio de visitas, intensifiquen, sistematicen su comunicación política con los nicaragüenses residentes en el exterior, teniendo en cuenta que unos son, de una forma, de una perspectiva, lo ven quienes están en Washington,
De otra manera, y vos que estuviste recientemente, lo ven quienes están en California, que es una comunidad con otras características, otra es quienes están en la Florida y otra es quienes están en Costa Rica. Hay denominadores comunes, pero hay distintas sintonías en algunos temas y creo que es esencial para fortalecer la capacidad de negociación y la capacidad de actuación armónica de estas comunidades, tener brazos, tener vasos comunicantes. Y esto concierne a los dos. Esto concierne a la unidad azul y blanco y concierne también a la alianza cívica. Yo ahorita acabo de regresar de una actividad que organizó la articulación de movimientos sociales aquí en Costa Rica. No soy miembro de la articulación, no pertenezco a ninguna organización, ni política ni social. Me invitaron y fui, ¿verdad? Y si me invitan otros, igualmente voy. Entonces, la articulación aquí está trabajando. La Alianza Cívica podría ser, el FAD también debería hacerlo, porque mientras más y mejor organizados estemos, más capacidad tenemos para actuar de manera armónica. Bueno, Enrique, hemos llegado al final del programa. ¿Tus comentarios finales? Bueno, una vez más, una expresión de aliento, una expresión de esperanza, pero también, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos cruzarnos de brazos, tenemos que actuar cada quien en nuestra propia trinchera. El ejemplo que nos ha dado Sofía en el caso de estas elecciones en Miami, que nos debe llevarnos a congratular a todos, es un ejemplo de que cuando juntamos fuerzas, esfuerzos y voluntades, podemos lograr nuestro propósito. Un saludo a todos, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique, y gracias y saludos a toda la comunidad, a todos los nicaragüenses en Costa Rica. Un día de esto voy a ver si puedo viajar para ir a saludar y platicar allá y hacer varios programas desde allá. Estoy interesado en hacerlo. Bueno, esa visita, Jaime, sería espectacular realmente que vengan por estos lados. Vamos a hablar de eso para ver cómo podemos organizar una gira por allá. Dale viaje. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Queremos nuevamente felicitar a Sofía Lacayo. Queremos felicitar a la diáspora nicaragüense, que nuevamente se activó, se unió e hizo algo histórico. Primera vez que una nicaragüense, más de 60 años, llega a una elección de voto popular, le ganó a un ciudadano cubano estadounidense, demostrando una vez más lo que hemos venido hablando, lo que mi hijo lanzó desde el principio hace varios meses, de la oportunidad que había que ocupar por los votos del peso, el voto nicaragüense en el exterior. Y eso hay que hacerlo para negociar, para cabildear, para lograr que haya una estrategia unificada entre la política de Estado de los Estados Unidos y la oposición allá en Nicaragua. Otra victoria más en esta lucha contra la dictadura de Ortega Murillo. Por eso nos tenemos locos, ya no sabe ni de dónde le están saliendo las derrotas. Hay que hago un llamado nuevamente al nuncio, y voy a hacerlo todos los días. Usted tiene la enorme responsabilidad como garante, como testigo de las negociaciones que hay entre el gobierno y la Alianza Cívica, y uno de los compromisos firmados era que mientras se sacaban a los presos políticos, las condiciones de los secuestrados políticos iban a mejorarse considerablemente. Pues, señor Nuncio, cumpla con su trabajo, cumpla con su palabra. Las condiciones de los presos políticos ahorita son deplorables. Están pidiendo auxilio. Con las temperaturas que están ahorita en Nicaragua, la gente le está diciendo que no le debe de comer, pero que por lo menos lo debe respirar en el patio. Así que le hago un llamado al nuncio, le hago un llamado al delegado de la OEA, pero sobre todo al nuncio, que tiene el poder diplomático para poder ejercer presión, y lo hemos visto que cuando quiere ejercer presión, ejerce o quiere resultados. Hombre, haga su trabajo, cumpla con su trabajo, ayude a que vaya con una brigada médica de la Cruz Roja a atender y a verificar, y que se crean las mejores condiciones para los secuestrados políticos, y al mismo tiempo seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Que Dios los bendiga, y nos vemos mañana en otro programa aquí en Jaime Arellano. Y agradecemos también a la Radio Corporación y a todos los que nos están viendo a través de la Radio Corporación
nos ven en Facebook y nos ven en YouTube. Que Dios los bendiga.